1 Corintios capítulo 12. La sección que estamos cubriendo es versículos 4 a 11. Vamos a leerlo, eso es la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y ahorita que vamos a abrirla, esperamos que tú nos hablas por medio de ella. Hablas a esta iglesia, Señor. Habla a nosotros como creyentes individuales, Señor, en cómo podemos entender, Señor, y aplicar estos versículos, esta porción de tu escritura en nuestra vida y aplicarlo en lo que nosotros creemos. Como dicen Judas, la fe que fue dada una sola vez a los santos, lo queremos recibir hoy en día, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos versículos 4 a 6 y vimos, aunque la palabra diversidad está ahí, está hablando de unidad y vamos a mirar eso. Pero en el reino de Dios hay diversidad. Hay diversidad. Nosotros sabemos, la palabra de Dios tiene 66 libros. 66 libros. Fue escrito por más de 40 autores. Y esos autores representan una diversidad de personas. Unos eran pastores, pescadores, cobradores de impuestos, doctor, copero, profetas, reyes, diversidad de escritores de la palabra de Dios. Fue escrito en como 1500 años, en varios tiempos. Fue escrito en tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de esclavitud, tiempos de libertad, tiempos de independencia, tiempos de persecución, tiempos de destrucción, tiempos de construcción, diversidad de tiempos fue escrito. La palabra también habla de varios reyes, varios reinos que podemos ver ahí, específicos reinos y cómo Dios los levanta y cómo Dios los quita. Interesante, mucha diversidad en el reino de Dios. Pero en toda esa diversidad hay unidad también. Hay un autor principal. Un autor que inspira toda la escritura, que es nuestro único y verdadero Dios. Hay un mensaje. Hay un mensaje. El mensaje de redención. De rescate de un pueblo sin esperanza, que no se puede hacer nada por sí mismo, pero que en su misericordia y gracia Dios les escoge para salvación. ¡Qué tremendo! Y vemos desde la caída en Génesis 3:15, la primera sangre del Señor Jesucristo, y eso corre por todas las escrituras hasta que terminan. Hay diversidad y unidad en el reino de Dios, pero en la diversidad uno tiene que tener discernimiento y eso es muy importante.
Porque con la diversidad el enemigo entra con lo falso, encubiertamente disfrazado, como dice en Judas, la carta de Judas, y para engañar, para falsificar y para destruir con confusión. Con confusión. Y eso es lo que está pasando aquí en Corinto en cuanto a los dones espirituales. Como nosotros ya vimos, estaban metiendo, como vimos desde el principio y a la introducción de este capítulo, estaban metiendo dentro de la iglesia cosas de su vida de adoración antes de ser creyentes, cuando fueron llevados en adoración a ídolos mudos. En ese éxtasis y entusiasmas y ese emocionalismo, ellos querían meter ese tipo de adoración en la manera que lo practicaban cuando eran paganos dentro de la iglesia. Adoración al Dios verdadero en esta manera. Y diciendo que era un movimiento del Espíritu Santo. Y como vimos, es lo más loco que era, lo más fuera de control, lo más sobrenatural. Ellos, según decían, que era lo más espiritual. En versículo 1 a 3 dice: no quiero, hermanos, que ignoráis, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Y vemos que esa palabra dones no está ahí, es espirituales, ya vimos todo eso. Dice: sabéis que cuando erais gentiles, esa palabra gentiles está hablando no de uno que no es judío, está hablando de uno que no es creyente. Cuando eran gentiles, cuando eran paganos, se os extraviaba llevándoos, o como se os llevaba a los ídolos mudos. Y vimos que eso fue fuera de control, se llevaban en diferentes maneras y vimos todo eso, cómo son llevados fuera de su mente, fuera de su control y llevados a esos ídolos mudos, a dioses falsos. Y dice: por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu y llama anatema a Jesús. Aún llegaron a ese extremo, diciendo en su adoración fuera de control que Dios, Jesús, anatema, era maldito. Y también nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí es donde el apóstol Pablo da la introducción a esto, diciendo que la adoración no está correcto en cuanto al uso de los espirituales. Yo no quiero que seas ignorante acerca de los espirituales. Y nosotros vimos que pueden ser personas espirituales, cosas espirituales, pero por lo que el contexto dice, y en capítulo 14, versículo 1, vemos que son dones espirituales de lo que está hablando. Y también el contexto inmediato en versículo 4. Ahora estamos viendo esto, versículo 4 a 11, en que comenzamos a analizar ciertos dones espirituales. Pero antes de ver a esos dones espirituales, vemos dos características del cuerpo de Cristo. Que en el cuerpo de Cristo hay unidad, como vimos la semana pasada, y hay diversidad en el cuerpo. Y lo que vamos a comenzar a ver hoy es la diversidad. Cuando vimos versículos 4 a 6, vimos que esos versículos, aunque dice diversidad 3 veces en esos versículos, en cada versículo, aunque tiene esa palabra, está hablando de unidad. Está hablando de la unidad. Con 3 verdades acerca de los dones espirituales en que hay unidad. Uno es que los dones espirituales todos tienen el mismo fuente. ¿Quién es Dios? Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Unidad acerca de los dones espirituales. Pero también vimos que todos los dones espirituales tienen el mismo propósito. El mismo propósito. En versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios, esa palabra.
Esa palabra en el griego habla de servicio, que es para servir a otro, para el bien de otro. Los dones espirituales son para el servicio, para servir. Versículo 7 dice, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho. El propósito es para edificar el cuerpo de Cristo, para el beneficio y bendición de otros en el cuerpo de Cristo, el uso de nuestros dones espirituales. Todos los dones espirituales tienen los mismos resultados. Y como vemos en Efesios 4:16, dice que cada miembro con la operación propia de cada uno, así la iglesia recibe su crecimiento. Es muy importante. La segunda cosa que vimos en la unidad. Primeramente, mismo fuente. Dios es el fuente de todos los dones espirituales. Segundo, el mismo propósito es para servir a la iglesia, sirviendo a Cristo. Como vimos en 1 Corintios 4, versículo 1, está hablando de que nosotros somos administradores de Cristo, somos servidores de Cristo Jesús y administradores de los misterios de Dios. En Efesios capítulo 20, Hechos capítulo 20, cuando Pablo está en Éfeso, llama a los ancianos de Éfeso, él dice a ellos que me han visto desde que yo llegué a Asia, mi comportamiento sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Lo que nosotros hacemos con los dones espirituales es servimos a Dios y todo lo que hacemos es servicio a Él. Y así es como servimos a la iglesia, es porque estamos sirviendo al Señor. La tercera cosa que habla de la unidad con los dones espirituales es que todos los dones espirituales tienen el mismo resultado. En versículo aquí dice, hay diversidad, en versículo 6 hay diversidad de operaciones, actividades. Está hablando ahí de resultados, está hablando ahí de el que da la energía de los dones espirituales para cumplir lo que Él quiere. Y ahí está hablando realmente de los resultados. Los resultados. Hay diversidad de operaciones, resultados, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Él lo hace, Dios lo hace. Dios trae los resultados. Dios es el que da la energía para cumplir el propósito a un resultado. ¿Y qué es el resultado? Que vimos la vez pasada. ¿Qué es el resultado que Dios desea o que es el mismo resultado? Lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Él lo hace. Por esa razón Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Porque Él lo está haciendo. Nos está usando nosotros mientras que nosotros usamos nuestros dones espirituales. Los que Él nos da. Es tremendo. Ahí está la unidad en esos tres versículos. Enseña que hay unidad en el cuerpo de Cristo acerca de los dones espirituales. Ahora en versículos 7 a 11 nos enseña que también hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay unidad en el cuerpo con los dones que tienen todos el mismo fuente, todos los mismos propósitos, todos los mismos resultados. Y hay diversidad en los dones espirituales. Leemos versículos 7 a 11. Dice, pero cada uno les da de la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada el Espíritu, palabra de sabiduría, por el Espíritu. A otro, ciencia según el mismo Espíritu, palabra de ciencia. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y esa fe tenemos que entender muy bien. Porque Dios nos da fe, pero no está hablando del don de fe. Y luego a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas.
a otro interpretación de lenguas, pero todas las cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Hay diversidad aquí, está hablando, hay mucho aquí que Pablo dice. Pablo, inspirado por el Señor, nos enseña mucho acerca de los dones espirituales. Muchos aquí donde muchas iglesias tienen problemas, donde hay mucha controversia. Por eso tenemos que estudiarlo muy cuidadosamente. Es importante para que nosotros podamos entenderlos bien. Vemos aquí que también enfatiza que todos los dones tienen el mismo fuente. En versículo 7 dice, cada uno es dado la manifestación del Espíritu para provecho, la manifestación del Espíritu, fuente. Versículo 11, todas estas cosas le hace un mismo Espíritu. Estos dos versículos abren y cierran lo que estamos viendo hoy y ponen énfasis en que es el Espíritu que da los dones espirituales, que son dones que vienen por el Espíritu de Dios. No son talentos humanos. No son talentos humanos. Dones espirituales no son talentos. La música no es un don espiritual. Es un talento. Pero algo importante que sí puede ser un medio donde un don espiritual es usado. La música puede ser un medio donde un don espiritual es usado. Pero en sí mismo es un talento. Es un talento porque un incrédulo puede tener ese talento. Eso no viene del Espíritu de Dios. Un creyente y un incrédulo puede tener ese talento. De lo que estamos hablando aquí es algo que Dios da. Y no es un talento de un hombre. Viene del Espíritu de Dios. Y estos versículos también lo da énfasis. En versículo 8 dice, esta es dada por el Espíritu. Versículo 9, por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu está diciendo aquí. Énfasis que es algo que Dios da. El Espíritu de Dios da. Es que estos dones y esta diversidad viene de Dios. Y en pensarlo muy bien, Dios mismo, en pensando de la persona de Dios, y lo estamos estudiando los miércoles muy profundamente, hay diversidad y unidad en la persona que es nuestro Dios. En Dios. En Dios, en su naturaleza, hay unidad. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios. No tres dioses, es un Dios. Nuestro triun Dios, es la Trinidad. Es un Dios. Hay unidad en ese Dios que es uno. Pero también hay diversidad en la Trinidad, porque hay diferentes roles, diferentes funciones en la Trinidad, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios es un Dios, tres personas de la Trinidad. No son tres dioses, es uno, es la unidad, pero también hay diferentes roles. Y así es como vemos a Dios en la palabra de Dios. Unidad en su naturaleza, sus atributos son igual para las tres personas de la Trinidad. Lo que dices de uno es verdad del otro, de los otros dos personas de la Trinidad. Cada uno es eterno, cada uno es inmutable, cada uno es santo, cada uno es omnipotente, cada uno es omnisciente. Pero también, aunque son iguales en su naturaleza, que es un Dios, cada uno tiene su rol.
como en la creación, tiene su rol en la salvación. En el único Dios verdadero hay unidad y también hay diversidad. Así es Dios. Y en pensarlo, por esa razón la naturaleza refleja la gloria de Dios, porque las plantas, los animales, los colores, en toda la diversidad que hay en la creación, en la vida, todo eso viene de ¿quién? Viene de Dios. Es una expresión de lo que Él es. De lo que Él es. Por esa razón declara la naturaleza. Declara la gloria de Dios. Por esa razón dice que sus atributos invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se ven claramente por las cosas hechas. Expresan quién es Dios. Y en la creación hay diversidad. Hay diversidad. Así no debe ser una sorpresa que Él da a su iglesia esta diversidad de dones. En la unidad de Él como Dios. Esta diversidad que hay en Dios llega a ser manifestado en la iglesia por la diversidad de gente. ¿Cuántas veces en Apocalipsis habla de pueblo, nación, lengua, de diferentes personas, diferentes gente y diversidad de dones? Diversidad de gente, diversidad de dones. Vimos en capítulo 1 de 1 de Corintios. No hay muchos sabios, no hay muchos fuertes, no hay muchos nobles. Dios escogió el débil, el menospreciado, el necio para avergonzar. Está escogiendo una diversidad de personas en la iglesia. Si nosotros vemos alrededor de nosotros, hay una diversidad de personas en la iglesia. Y esta diversidad que hay en Dios llega a ser manifestado en la iglesia. Ahora en estos versículos Pablo no está dando instrucciones completos de los dones espirituales. Tenemos que entender eso primero. No da una lista exhaustiva también de los dones. Aquí nomás está mencionado 9 dones aquí. ¿Y qué dones? Vamos a estar estudiando. Ni habla de cómo funcionan los dones en la iglesia. Él no está hablando de eso. Su propósito aquí en comenzar su discusión acerca de los dones espirituales es lo que Pablo quiere enseñarlos aquí para que quiere enseñarles la diversidad de dones que hay para que los corintios dejan de tratar de buscar o de elevar ciertos dones más llamativos. Y más lo que vamos a ver es el don de lenguas. Porque como vimos, cuando vienen de las religiones místicos o misterios religiones que estaban en Grecia en ese entonces, elevaban esto, lo que era más loco, lo que era más fuera de control, era un movimiento del Espíritu Santo muy especial. Todos querían eso, todos querían lenguas, todos querían sanidades, el gritadero y todo eso. El apóstol Pablo aquí no más quiere darles un ejemplo de la manifestación de diversidad de dones en el cuerpo para que ellos dejan de buscar y dejan de elevar ciertos dones, como el de lenguas. Y para que dejan el énfasis carnal, y es énfasis carnal de ellos, como vimos, toda la carta muestra su carnalidad, énfasis carnal en el cuerpo acerca de los dones, que causaba ¿qué? División. Toda la carta estamos hablando de la división que hay. Y también enseñarles que hay diversidad de dones y eso es bueno y de provecho para la iglesia. Hay diversidad para que no están todos buscando lo mismo. Y es interesante que los dones que escoge aquí para comenzar
en su enseñanza y exhortación, las palabras que él usa son palabras que nosotros hemos visto en estudiar esta carta. Palabras como logos. Logos habla de palabra. Palabras como Sofía, que es sabiduría. Palabras como gnosis, que es conocimiento o ciencia. Esas son palabras que ya vimos en esta carta que eran parte de los problemas y divisiones dentro de la iglesia. Si se acuerdan, ellos buscaban la sabiduría de filósofos, sabiduría del mundo. Ellos iban detrás de ciertos filósofos, ahora iban detrás de ciertos maestros, Apolos, Pablo, Cefas. Y todo ese problema. Y por esa razón es muy interesante. Yo no sé si tiene significado, pero es interesante. Ellos estaban enamorados con la sabiduría humana, lo estaban elevando, la ciencia, el conocimiento del mundo. Ellos estaban rechazando la palabra que él enseñaba, la palabra de la cruz, decía que era loquera. Ellos estaban elevando sabiduría, elevando conocimiento y rechazando palabra de la cruz. Es interesante que Pablo comienza esta lista de dones usando estas palabras: logos, sofía, gnosis, palabra, sabiduría, ciencia. Y Pablo tiene otras listas de dones, no solamente son estas, en esta carta, como vimos al fin de este capítulo 12, también en capítulo 14, también en Efesios capítulo 4, él habla acerca de ciertos dones, también en Romanos, también habla de los dones espirituales. Y aquí vamos a ver, aquí en capítulo, aquí vamos a ver 9 dones. 9 dones para mostrar el punto de diversidad. Eso tenemos que entender. Porque cuando uno ve los dones, sanidad, lenguas y ciencia, palabra de sabiduría, uno dice, wow, fe. Esos son, yo quiero estudiar. Él no da mucho enseñar. Vamos a estudiarlo y vamos a ver lo que son. Pero aquí Pablo nomás está mencionándolos para mostrar que hay diversidad en la iglesia. Hay diversidad, que hay más que nomás los dones llamativos como los de lenguas. En versículo 7, él dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu quiere decir exhibición, a exhibir, a exponer, a mostrar el Espíritu. Cuando uno usa sus dones espirituales, está exhibiendo el Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Y incluso en el servir. Y vamos a ver eso. Que por el uso de los dones en el cuerpo, el Espíritu Santo es exhibido mostrando que Él está obrando en toda esta diversidad. Toda esta diversidad, un solo Dios, el Espíritu de Dios. Y es experimentado por todos en el cuerpo. Todos en el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que todos en el cuerpo, todo el que es creyente verdadero en el cuerpo de Cristo da una manifestación del Espíritu, mostrando que los dones espirituales es para el provecho de todo el cuerpo, para el beneficio de todos. Miren capítulo 14, versículo en 14, 12. Así que también vosotros pues anheláis o busca tener celos para dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Para esa razón son los dones espirituales. Y la manifestación del Espíritu de cada creyente. Hay un principio de esta diversidad que se ve aquí en versículo 7 y también en versículo 8. Es que esta diversidad se manifiesta cuando el Espíritu da a unos dones espirituales. ¿A unos? No. Versículo 7 dice
que cada uno es dada manifestación del Espíritu. Versículo 11 dice, pero estas cosas le hace el mismo Espíritu repartiendo ¿a qué? A cada uno, a cada uno. Eso es importante. Los dones espirituales no solamente son dados a los super espirituales, a unos escogidos, no. A todo el cuerpo de Cristo, a cada uno. Pablo está diciendo que cada uno de los creyentes en ese cuerpo de Corinto tienen dones espirituales, manifestación del Espíritu. Pero también nosotros aquí, todos nosotros aquí, los que llamamos cristianos, lo que somos, cada creyente, cada cristiano, no le hace quién eres, no le hace dónde vives, no le hace en qué tiempo vives. Cada persona hoy, aquí, que es creyente, que conoce a Cristo, posea una manifestación del Espíritu. Tú poseas un don espiritual. Y como nosotros vimos en Efesios 4:7, cuando habla de don, está hablando de un paquete de dones. El compuesto de los dones que Dios te ha dado a ti. Cuando habla un don, Él te da la gracia, la carisma, que es el don. Y es el paquete de dones espirituales que Él da a nosotros, a cada uno. Tú poseas eso, el paquete de dones espirituales. Como dice en versículo 8, es dada a cada uno, es dada a otro es dado eso. Versículo 9, a otro es dado esto, a otro es dado eso. Versículo 10, a otro. Cada uno. En Romanos 12:3 dice que a la medida que Dios repartió a cada uno. Nadie puede decir yo no tengo dones. Todos tenemos dones espirituales. Si eres creyente. Si no más profeta, tal vez no. Pero si eres creyente. Efesios 4:7 dice, a cada uno de nosotros fue dado esa gracia. La carismatan, que es ese don no merecido que Dios nos da. Así, a cada creyente, todo creyente tiene la manifestación del Espíritu, que es el compuesto de dones que Dios te ha dado. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. ¿Ok? Y es un paquete de dones dado a ti que es, escuchen esto, único a ti. Único a ti. Nadie más. Nadie es como tú. Nadie, absolutamente nadie. Tú eres específico. Tú eres único. Nadie es como tú en tus dones espirituales. Eso es tremendo. Como dice copo de nieve, a snowflake. Ningún snowflake es igual. Así es. Así es. Cada uno es diferente. Así es cada creyente en cuanto a tu don. Es que muchos dicen en los comentarios que hay como 20 dones espirituales mencionados en las Escrituras. Como 20. Y nosotros veremos unos de esos dones. Pero unos de esos dones eran para un tiempo específico. Y vamos a ver eso. Unos de esos dones eran para un tiempo específico en la historia, para un propósito específico en la historia. Y esos no existen hoy, como Dios lo ordenó en ese tiempo. Y vamos a ver y estudiar eso, muy importante. Pero los que sí hay, los que sí tienen hoy, los que sí tenemos hoy, no es algo dado, lo que cada uno de nosotros tenemos no es algo que es dado a la misma medida a cada persona. Dios no hizo como una fábrica que dice, ok, a estos 1000 les voy a dar el don a estos 1000 el don de enseñar. A estos 10,000 les voy a dar el don de servir. Y así, no.
Cada uno, el Espíritu da sus dones individualmente. No son como nadie más, son diferentes. Eso es tremendo en como diversidad. No hay copias en el reino de Dios. Cada uno tiene una combinación de dones espirituales que es distinto a todo otro creyente en el cuerpo de Cristo. Diferentes medidas de dones. Y pueden ser de los mismos dones. Eso nos dice que aquí, con los dones que tú tienes, que yo tengo, ninguno de ustedes son iguales. Ninguno de ustedes son iguales. Tienen diferencia. Eso es diversidad. De esa diversidad está hablando aquí. Un ejemplo es si vas a pintar algo blanco y vas a Home Depot para comprar un blanco. ¿Cuántos blancos hay en Home Depot? Pues cuando vas a fijar que el blanco que tú llevas no es como cualquier blanco que hay. Tienes que buscarlo. La pintura blanco, unos tienen más amarillo, unos tienen más café, unos tienen más rosa, más rojo, más oscuro. No son iguales. Hay muchos blancos, muchos diferentes. Y así es con todos los dones espirituales. Tal vez tienes los mismos dones que otro. Podemos decir, la misma combinación de dones. No, yo y mi hermano somos iguales con los dones, pero no son iguales. No son iguales. La medida es diferente. Eso te hace único. La medida, podemos decir el porcentaje de ese don es diferente. Como en los colores. En versículo 11 dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. En particular. El Espíritu Santo es el que los da. Él es soberano en repartiendo los dones. En particular, eso quiere decir, cuando dice en particular, dice dividing in every man. Diferente. ¿Cómo? Como Dios quiere. Solamente es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que sabe la necesidad de cada iglesia y la capacidad de cada creyente. Y cómo va a servir ese creyente en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios sabe. Dios dice, yo edifico mi iglesia. Él sabe qué es la necesidad de cada iglesia, la necesidad de esta iglesia. Él sabe la capacidad de cada uno de nosotros que estamos aquí. Él lo está edificando como Él quiere, así Él da los dones a la medida que Él quiere. En particular, Él es el que equipa cada persona con ese paquete de dones para servir en su iglesia. Es de Él, no es nuestro. Y Él es específico, preciso en lo que Dios hace. Preciso, es Dios, un Dios perfecto. Dios es perfecto en edificar a su iglesia. Aunque parecemos un desorden, no somos un desorden. Dios hace, como dice, todas las cosas en todos. Versículo 6 de este capítulo. Dios hace todas las cosas en todos. Los dones no tienen que ver con tu fidelidad. O con tu deseo, lo que tú quieres hacer. Yo quiero hacer esto. Eso es mi don, porque yo quiero hacerlo. No. Los dones espirituales no son dados como una recompensa, porque has sido fiel.
No es dado por un reconocimiento, porque tú fuiste al seminario, estudiaste y todo eso. Tienes el don de predicar o don de enseñar, ¿no? Hay miles y miles que salen del seminario que tal vez pueden predicar, pero no son pastores. Todos quieren predicar, todos quieren estar enfrente, pero nadie quiere ser un pastor. Porque ahí es donde está el trabajo. Como dicen de la iglesia sería perfecta si no fuera por todas las personas que están ahí. Es que muchos estudian, muchos dicen que yo voy a hacer eso, pero Dios reparte los dones como Él quiere. Él conoce la necesidad de la iglesia, Él pone la gente, Él levanta líderes y luego la iglesia, a mí no me gusta Él como líder. Who cares lo que a ti te gusta? Es lo que Dios está levantando en la iglesia. Uno no los pone, Dios los levanta, llenan los requisitos, vemos lo que Dios está haciendo en sus vidas, vemos sus vidas, llenan y los trajo con un propósito. Él escoge como Él quiere. El único criterio en cómo el Espíritu Santo reparte los dones en el cuerpo es como dice en versículo 11, como Él quiere. Es el único criterio. Porque como dice, muchos van al seminario, muchos salen y no hacen nada. Porque están aferrados de hacer lo que ellos quieren y no es lo que Dios quiso en sus vidas. Porque es un llamado. Y el primer requisito en 1 Timoteo 3:1, el deseo. Dios te pone ese deseo de servir en esa manera y tal vez Dios te llama. Mira el versículo 18 de aquí, capítulo 12. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Aún eso, Él coloca en la iglesia cada uno de ustedes como Él quiso. En el cuerpo local y en el cuerpo y en la iglesia universal. Los pone como Él quiso. Dios es el que ha colocado los miembros en el cuerpo. Te ha puesto aquí y tal vez me caigo de ese Luiso. Él te puso aquí. A ver si lo vas a desobedecer. No te crees. Pero así es como Él quiere, como Él desea. Así Dios decide cuáles dones da a cada creyente que son específicos a Él y qué es el rol de esa persona en el cuerpo de Cristo. Wow. Tú nomás te dejas ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere de mí? Tenemos su palabra. Tenemos el Espíritu Santo y en la manera que Él nos habla por medio de las circunstancias. Y yo he visto milagros en esta iglesia, en cómo Dios ha traído personas que ni lo conocen cuando llegan y están enseñando. Dando dones a personas que uno se queda sorprendido, aunque otras personas dicen, a mí no me gusta. Nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios pone, Dios quita, un día me va a quitar de estar aquí con esta iglesia. Y ese día yo voy a decir, gloria a Dios, no porque quiero ir, pero porque Él está haciendo lo que Él quiere hacer a su tiempo. Otra cosa que aquí tenemos que ver, y la semana que entra, como te digo, vamos a comenzar a ver los dones. Dios decide cuáles dones da a cada creyente, específico a Él, para servir su rol en la persona. Y es en el momento que Dios te salva. Cuando tú naces de nuevo, como dice en versículo 12, cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, naces de nuevo, tú recibes, a ese momento tú tienes estos dones espirituales que Dios te ha dado. Todos. Al momento que te salva.
No recibes poquitos y luego después otros. No, no. Todos. Tú tienes todos los dones espirituales hoy. Si eres creyente, hoy que Dios te va a dar. Él no te va a dar más. Ya los tienes. La pregunta es que si los estás ejerciendo. Si los estás ejerciendo. Ahora lo que tenemos que hacer como creyentes es ¿qué? A servir a todos los demás con los dones que Dios nos ha dado. Y con eso estamos sirviendo al Señor. Con eso estamos sirviendo al Señor. Como dice en Efesios 4:16. Todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es como Dios edifica su iglesia. Cada miembro, según la actividad de cada miembro, ejerciendo sus dones espirituales, así es como recibe la iglesia su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo. Sirviendo al Señor, usando nuestros dones espirituales, sirviendo los unos a los otros. Ahora, la semana que entra, vamos a comenzar a ver estos dones específicos mencionados aquí en versículos 8 a 10. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque sé que nos estás enseñando, nos estás educando, nos estás edificando, Señor, en el conocimiento de lo que tú, Señor, has puesto en tu palabra acerca de los dones espirituales. Y pedimos, Señor, que podamos ser, Señor, correctos en la manera que los estamos mirando, accurate en nuestro assessment de esos dones espirituales y que podamos, Señor, exponer tu palabra en la manera que tú nos lo has dado. Pedimos ahora, Señor, que cada uno que estamos aquí podemos meditar, Padre, en lo que tú nos has dado como dones para que podamos servir a tu cuerpo, Señor, y estar activos en la edificación de tu iglesia. Sabemos que no has salvado a nadie para estar en la banca. A cada uno tú deseas, Señor, que te glorifiquemos por la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Tú eres bueno para con nosotros. Pedimos que nos purificas, Señor, para que te podamos servir mejor cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Esa palabra santos, nosotros somos santos. Quiere decir que somos apartados. Apartados para servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él nos equipa para servirle. Para la gloria de Él es todo su pueblo que le quiere dar. Y Él nos está preparando, refinando. Si pasas pruebas en tu vida, hermanos, es para refinarte, para servirlo mejor. Porque Él si eres creyente, te ha apartado para el servicio a Él y siendo a Él, servimos al cuerpo de Cristo y el reino de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Pues vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudas cada día a entenderlo mejor y meditar lo que hemos oído y estudiado hoy en día. Pedimos que nos preparas para el próximo domingo, Señor, para mirar estos dones. Pero durante esta semana, Señor, que tú nos usas, Señor, y nos ayudas en el ejercer nuestros dones espirituales, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre. Para ti sea la gloria siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.